Liturgia de la Palabra, martes 1 de septiembre, semana 22ª del tiempo ordinario. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el Espíritu conoce perfectamente todo, hasta lo más profundo de Dios. En efecto, ¿quién conoce lo que hay en el hombre, sino el espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, nadie conoce lo que hay en Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. De estas gracias hablamos no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, y con las cuales expresamos realidades espirituales en términos espirituales. El hombre, con su sola inteligencia, no puede comprender las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son una locura. No las puede entender porque son cosas que solo se comprenden a la luz del Espíritu. Pero el hombre iluminado por el Espíritu puede juzgar correctamente todas las cosas, y nadie que no tenga el Espíritu lo puede juzgar correctamente a él. Por eso dice la Escritura: ¿Quién ha entendido el modo de pensar del Señor, como para que pueda darle lecciones? Pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: el Señor es justo y bondadoso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es justo y bondadoso. Que te alaben, Señor, todas tus criaturas, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino, y den a conocer tus maravillas. El Señor es justo y bondadoso. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. El Señor es justo y bondadoso. El Señor es siempre fiel a sus palabras, y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo al Señor, al que tropieza, y al agobiado alivia. El Señor es justo y bondadoso. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él, sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y éstos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región.
Palabra del Señor. Quiero retomar brevemente la meditación de la segunda lectura del domingo recién pasado, carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Recordemos lo que nos decía Pablo el domingo pasado. No se dejen transformar por los criterios de este mundo. Dejen que una nueva manera de pensar los transforme interiormente para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios. Ya meditamos abundantemente este texto en la liturgia del domingo pasado. Hoy San Pablo nos dice en esta primera lectura de la carta a los Corintios: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las gracias que Dios nos ha otorgado. Por eso es que San Pablo, en su carta a los Romanos, que meditamos el domingo, dice: no se dejen llevar por los criterios de este mundo, porque nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. El mundo no se refiere al planeta hermoso, a las montañas hermosas que rodean al pueblo de Corralillo, montañas bellísimas. No se refiere al hermoso río que recorre parte o la mayor parte de nuestro territorio parroquial, el río Tempisque, bellísimo. No se refiere a las hermosas playas que tenemos aquí en Guanacaste, no se refiere a los hermosos volcanes que tenemos. No, ese no es el mundo. Esta es la naturaleza bella creada por Dios. Cuando San Pablo nos dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, es el espíritu del pecado, de las adicciones, de la maldad, de todo el daño que hace el mal espíritu en este mundo con sus criterios, con sus ideologías. Y por eso nos decía San Pablo el domingo pasado que no podemos dejarnos llevar por los criterios de este mundo, sino que debemos de tener una conversión de la mente, una metanoia, un cambio de mentalidad, porque el espíritu que hemos recibido nosotros procede de Dios, para que conozcamos esas gracias que Dios nos ha otorgado. Y al final de esta carta a los Corintios, que hemos escuchado hoy, San Pablo dice: pues bien, nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. Y así debemos de vivir los cristianos de este tiempo y de todos los tiempos, iluminados, guiados por el Santo Espíritu de Dios, fortalecidos con esa presencia amorosa, misteriosa, sacramental de Jesús, que nos acompaña, que nos apoya, que está ahí con nosotros siempre en medio de esta pandemia, en medio de tantas malas noticias que vemos, escuchamos cada día. Ahí está Él, Jesús presente. Nosotros poseemos el modo de pensar de Cristo. Ahora, ¿cuál era el modo de pensar de Cristo? El de Dios, su Padre. Un modo nuevo de ver la realidad, la vida, la religión, los problemas, las situaciones. Y qué importante, hermanos y hermanas, es que hoy, en medio de esta pandemia, de las crisis económicas, políticas, sociales que vivimos, podamos nosotros tener ese pensamiento de Cristo. Cristo, que miraba todo con optimismo, que tenía una nueva visión
de la realidad, de los problemas, de la muerte, de las enfermedades, de las crisis. Hoy más que nunca debemos pedirle al Santo Espíritu de Dios que nos ilumine, que nos guíe, que nos fortalezca en esta etapa de la historia de la humanidad, que es historia de salvación, y que constantemente estemos confrontando nuestros pensamientos con los de Cristo, no con los del mundo. Volvemos a insistir, no podemos dejarnos llevar por los criterios, por los pensamientos del mundo, de la moda, de la sociedad, de las ideologías. Debemos tener el pensamiento de Jesús. Y para eso debemos conocer más a Jesús. Y el Evangelio que hemos escuchado, capítulo 4 de San Lucas, versículo del 31 al 37, nos presenta a este Jesús con su modo de pensar, con su modo de vivir, con su modo de actuar. Él ha venido a hablar con autoridad a esos espíritus inmundos. Veamos cómo los judíos en la sinagoga están asombrados por las enseñanzas de Jesús, porque hablaba con autoridad. Y me llama mucho la atención que en la sinagoga hay un hombre que tenía un demonio inmundo, y que ahí en la sinagoga se puso a gritar: déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Y yo me pregunto, ¿qué hace un demonio ahí en la sinagoga? Es como que en media misa, en media liturgia, aparezca un hombre ahí endemoniado. Y uno dice, bueno, ¿qué está haciendo un demonio aquí en misa? ¿Qué está haciendo un demonio aquí en la liturgia? Es interesante que este hombre endemoniado esté ahí, y al ir escuchando la predicación, el demonio se manifiesta en medio de esa liturgia en la sinagoga. Es que el mal no descansa, el mal quiere destruirnos, el mal espíritu quiere destruir la obra maravillosa de la creación, que somos nosotros, imagen y semejanza de Dios. Y cuántas veces, no estoy hablando de que estamos poseídos por el demonio, no me malentiendan, pero muchas veces cuántos malos espíritus moran en nosotros, empezando por la ira, la soberbia, el orgullo, la vanidad. Todos esos son malos espíritus, y muchas veces los traemos al templo. Venimos con esas actitudes al templo a dar culto a Dios, y venimos llenos de ira, de enojo, de soberbia, de orgullo, de odio, de resentimiento, de chismes. Y ahí estamos en el templo con esas actitudes, pecados sin confesar, vicios, adicciones, y todo eso nos destruye por dentro, en nuestra conciencia, en nuestra mente. Y el Señor Jesús ha venido a callar y a expulsar todos esos malos espíritus que rondan nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Jesús le ordenó: cállate y sal de este hombre. El demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? Y hoy, a la luz de esta palabra, que es la de Jesús, nos preguntamos nosotros también, ¿qué tiene su palabra? Su palabra tiene la sabiduría del Espíritu Santo,
Su palabra tiene autoridad, tiene poder. Por eso es que cuando escuchamos la proclamación del Evangelio de Jesucristo, ninguno de nosotros puede quedar como si hubiésemos leído un chiste, o una noticia, o una revista. Es que es la palabra de Dios, no es el Evangelio del Padre Adrián Martín, es el Evangelio de Jesucristo, no se les olvide, no es mi Evangelio. Yo le agradezco a las personas que cuando me encuentran me dicen, es que yo escucho su Evangelio. Yo les entiendo, pero es que no es mi Evangelio, es el de Jesucristo. Es la palabra que tiene autoridad, la de Jesucristo, no es la mía, ni la de ningún obispo, ni la del Papa, es la de Jesucristo, que ciertamente es transmitida por instrumentos débiles como somos nosotros, como lo puede ser cualquiera de los que predicamos. Pero si tiene poder y si tiene autoridad, esa palabra no es porque es la del Padre, es porque es la palabra de Jesucristo. Y hoy esta palabra de Jesucristo que tiene autoridad quiere liberarte de todas tus esclavitudes, de todo lo que te oprime, de todos esos malos espíritus que puedan haber agarrado, haber tomado tu mente, tu corazón, y que te opriman. El espíritu de la depresión, del odio, del orgullo, de la soberbia, que te tienen sometido. Por eso, escucha con atención siempre la proclamación de la palabra de Dios que tiene poder para liberarte, que tiene poder para transformar tu vida. Y no escuchemos otras palabras de brujos, hechiceros, como hago tanta referencia porque demasiada creyencería hay en nuestro pueblo, en nuestra sociedad, en la Iglesia Católica incluso. Solo una palabra es la que tiene autoridad y es la de Jesucristo. ¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos salen. Démosle toda la gloria, todo el poder, toda la autoridad a Jesucristo en su Evangelio para que transforme nuestra vida, para que nos levante, para que su Santo Espíritu nos ilumine, nos transforme, como nos dice San Pablo en estas lecturas que hemos estado meditando, para que poseamos el modo de pensar de Cristo, no del mundo, para que podamos ir renunciando a ese espíritu del mundo y podamos vivir bajo la acción del Espíritu que procede de Dios, para que podamos conocer las gracias que Dios nos ha otorgado cada día y nos otorga cada día. A lo largo de este nuevo día que el Señor nos regala, tómate un buen tiempo para meditar estas lecturas, este mensaje de San Lucas 4, 31 al 37. Medita cuáles de esos espíritus están invadiendo tu mente, tu corazón, y pídele a Jesús que le hable con autoridad a esos espíritus, para que se aparten y seas un hombre libre, una mujer libre, un hombre, una mujer nueva, con una nueva forma de pensar, con una nueva mentalidad, con la mentalidad de Cristo, con la mentalidad del Evangelio, y no con la mentalidad de este mundo perverso. Que así sea. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. Que tengan un hermoso y bendecido día en el amor de nuestro Dios.